¿Qué está pasando, Ferrerita? Buenas tardes, Buenas Carlos. tardes, ingeniero. ¿Qué más, Fabián? Manuel Andrés, Buenas ¿cómo tardes, estamos? ingeniero. Hola, ¿qué más de nuevo, Jessica? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ingeniero. Buenas, Pedro, Juan Francisco. Vamos a esperar 2 minuticos para ver, son las que sean las 3 y comenzamos nuestra actividad. Vamos a ir entonces presentando el material. Veamos aquí, a ver, diapositivas. Muy bien, buenas tardes. Entonces vamos a iniciar y a continuar el estudio de los disipadores de calor en los transistores de potencia. Habíamos visto en la clase pasada los 3 mecanismos mediante los cuales es posible transferir el calor que se genera al interior de un semiconductor, producto de la resistencia interna del dispositivo, del interruptor, del transistor,
llevar esas pérdidas que se generan, pérdidas debidas a la conmutación y pérdidas debidas durante el proceso de conmutación y las pérdidas que ocurren cuando el circuito está trabajando en estado estable, cuando está cerrado o cuando está abierto. Y el otro son en los procesos de cerrado y apertura. Y que eran tres mecanismos, los mecanismos de conducción, de convección y de radiación. Veamos entonces, ahora vamos a proseguir y vamos a, en ese proceso de tratar de mejorar la competencia del lenguaje instrumental, vamos a traducir lo que aparece aquí. Y entonces hablamos de una analogía eléctrica de la transferencia de calor. ¿Me están escuchando todos? ¿Aló? Sí, señor. Veamos a ver, Sí, señor. veamos a ver cuántos han llegado a la clase. Muy poca gente llegó a clase. Muy poca gente, lamentablemente. No veo sino 7 estudiantes. Vamos a tener que pasar lista, lamentablemente. Lamentablemente, pero vamos a tener que hacer eso. No soy de los que, como ustedes me conocen, no soy de los que me gusta pasar lista, pero bueno, me parece muy preocupante que de un grupo de 30 casi, solamente 8 hagan presencia. Y después no vamos a tener los resultados que esperamos. Entonces, vamos a mirar rápidamente, vamos a poner aquí vamos rápidamente a lista. Aquí tenemos el B. Aquí tenemos el C. Y aquí. Tenemos el ABC. Me falta el otro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente la lista. Jessica. Jessica. Señor ingeniero. Bueno, muy bien, perfecto. Estamos aquí pasando lista. Jessica. Profe, qué pena, acabé de llegar. No he tomado todo, voy a empezar. Armesto Carrillo Kevin. Carreño Martínez. Carreño. Presente. Juliet. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Salcedo Durán. Salcedo Durán. Ferreira está. Ibarra Merchán. Ibarra. Leal Montañez, Eric. Cárdenas Sánchez. Cárdenas. Rodríguez Juan. Azcárate Prato, Brian. Presente, ingeniero. Azcárate. Sí, señor. Ramírez Niño. Acá presente, ingeniero. Perfecto. Álvaro. Contreras Lobo. Presente, ingeniero. Peña Becerra. Jiménez Orduz. Castro Morales. Buitrago Bayona. Gómez Borja Leiner. Blanco Suárez Jaime. Presente, ingeniero.
Hernández Mora, Eri. Hernández. Presente, ingeniero. Presente. Ok. Peñaranda Cabrera. Peñaranda. Y Duarte Telles Juan. Duarte Telles Juan. Muy bien, vamos a pendientes. Contreras Leal. Presente, ingeniero. Contreras Leal. Sarasti Alzate Adrián. Sarasti. Ingeniero, él dice que no le sirve el micrófono, pero está escribiendo en el chat. Está aquí en el chat, bueno, lo anotamos como presente entonces. Omaña Ardila Luis. Quintero Suárez César. Presente. Pérez Torres. Pérez Torres. Contreras Elis. Contreras. Quintero Villamizar. Javier. Camoán Tulivila. Givan. Leonardo. Remolina Moncada. Presente, Remolina. Y Carrillo Suárez Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Ahora sí continuamos. Que realmente me parece muy atípico. Ustedes saben, ustedes me conocen a mí que yo no soy dado a tomar lista de clases porque considero que la gente a veces no asiste porque tiene algún compromiso, tiene alguna situación difícil. Entonces, la persona pues procura por otros medios ponerse al día, pero veo que la ausencia es muy, muy notoria y entonces me vi o precisaba a tomar la lista. Continuamos entonces. Y entonces decimos que, puesto que la conducción y la convección son los mayores contribuidores al flujo de calor en la mayoría de aplicaciones, y debido a que el flujo de calor depende linealmente de la diferencia de temperatura en estos casos, conducción y convección, entonces se puede definir una analogía eléctrica para el flujo de calor. Esa analogía es que la potencia calorífica conducida es igual a la diferencia de temperaturas por la conductancia térmica. La conductancia térmica. Aquí P es el flujo total en vatios. ¿Sí? Esta es potencia conducida, calorífica conducida, donde la geometría ha estado factorizada en ella, está incluida en ella. ¿Sí? Delta de T es la diferencia de temperatura y la conductancia térmica es la que expresa esa relación lineal entre causa y efecto. La relación lineal entre la causa, delta de T, y el efecto, la potencia calorífica conducida. Observe que G es una función de los parámetros tales como H. H es la altura del dispositivo o del sistema que está evacuando calor, y que también tiene en cuenta la geometría. La analogía eléctrica es tal como sigue. El flujo de calor es análogo, es de una manera análogo a la corriente a lo largo de una trayectoria. El flujo es activado o impulsado por una diferencia de potencial delta de T, y la trayectoria tiene una cierta conductancia. La resistencia térmica RT o RTH es el inverso de la conductancia térmica, así como el equivalente. La resistencia eléctrica es inverso a la conductancia eléctrica.
Entonces, esta expresión la podemos expresar como delta de T, y el inverso de la conductancia térmica es la resistencia térmica. Esta última expresión intenta capturar o englobar la física básica del flujo de calor. La trayectoria a lo largo de la cual fluye la transferencia de calor, la trayectoria a lo largo de la cual fluye la transferencia de calor presenta una resistencia, se resiste. O sea, hay una resistencia al flujo de la transferencia de calor a lo largo de la trayectoria. Si esta resistencia es alta, se requiere de una diferencia de temperatura alta para impulsar un flujo dado de potencia calorífica, y una pérdida de potencia dada calentará aquella parte. Si la resistencia es baja, el calor puede removerse fácilmente y las partes no llegarán a ser muy calientes, no llegarán a estar muy calientes, más que el ambiente, aún en la presencia de pérdidas. O sea, que los componentes no van a tener una temperatura muy alta con respecto al medio ambiente. Las unidades de la resistencia térmica son las de si pasamos para acá resistencia térmica, entonces nos queda aquí, sería un delta de T sobre la potencia calorífica. Entonces las unidades de la resistencia térmica serían grados Kelvin, ¿sí?, sobre la potencia calorífica, que serían vatios, ¿sí? En el sistema internacional de unidades serían grados Kelvin, aquí faltó el grado Kelvin, sobre vatio. Vamos a poner esto que creo que está muy pequeño y se ve mejor así. La mayoría de fabricantes reportan o especifican las resistencias térmicas en grados centígrados sobre vatio. Es igual, ¿sí?, porque como se trata de una diferencia de temperatura, la diferencia entre los grados centígrados y los grados Kelvin depende del nivel de referencia. El nivel de referencia a los grados Kelvin es que alrededor de menos 273 algo, ¿no? Pero como es diferencia de temperaturas, es indiferente de que aquí se especifiquen grados Kelvin o grados centígrados, es indiferente. Estas unidades son las mismas, puesto que únicamente lo relevante es la diferencia de temperaturas. Continuamos. Dice, flujo de calor en un dispositivo semiconductor. ¿Sí? La expresión que a menudo se utiliza para determinar la temperatura, la diferencia de temperatura en una expresión del flujo de calor, es más que el flujo de calor. En cualquier sistema convertidor existe una cantidad definida de potencia, de calor perdido, de energía perdida, de potencia perdida, en cualquier dispositivo individual. Esta pérdida de potencia o de energía debe fluir hacia el medio ambiente. El medio ambiente. Okay. Es algo como que el flujo de la potencia calorífica es menor que la pérdida. La temperatura del dispositivo se incrementará en delta de T, y esto es suficiente para forzar
una potencia calorífica que debe ser igual a la potencia de las pérdidas. ¿Qué significa esto? Si hay una potencia calorífica que se conduce, esta potencia calorífica supone que debe haber unas diferencias de temperaturas entre el semiconductor y el medio ambiente. Esa diferencia de temperatura es delta de T. ¿Sí? Y esa potencia calorífica conducida debe ser igual a las pérdidas internas de potencia que ocurren en el semiconductor. Una aplicación conceptual se ilustra en la siguiente figura. El calor se genera en la unión del semiconductor, en la unión PN del semiconductor. En esa unión, recuerda que tenemos una diferencia de potencial y hay una corriente. Al haber una diferencia de potencial en ese umbral y atravesarla una corriente, entonces hay una potencia. Ve por ahí. Esa será la potencia que va a producir calor, en la unión. ¿Bien? Ese dispositivo semiconductor está ubicado dentro de una carcasa, un case. Hay un case, una carcasa o una caja de tipo metálico, de tipo plástico, que es la que tenemos contacto. ¿Eh? Esa carcasa la estamos simbolizando acá por un círculo. ¿Sí? El calor interno en la unión se transfiere a través de la carcasa, y entonces esa carcasa se va a poner en contacto con el disipador. El disipador sería esto acá, esta corona circular. Esta corona circular estaría representando ¿a qué? Al disipador. Y entonces hay un contacto. El disipador tiene que ponerse en contacto físico con la carcasa. Entonces, entre este y este aquí va a haber una unión física, ¿sí? En la práctica, esa unión física, bueno, tiene que haber una presión, porque aquí hay unas ciertas rugosidades en la carcasa y rugosidades en a nivel micro, ¿no? A nivel micro del disipador. Y entonces los fabricantes aconsejan que esa unión, que es cuando se adhiere el disipador a la carcasa del semiconductor, se utilicen unas grasas que tienen doble función, una función aislante y una función térmica. La función térmica es para tratar de minimizar esa resistencia térmica que hay entre el disipador, que es esta corona circular, y la carcasa, que sería el círculo que tenemos dentro. Muy bien. Entonces aquí está, ese calor aquí viene, se genera al interior, se transfiere la carcasa, de la carcasa pasa al disipador, y el disipador por convección se lo lleva al ambiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora en lo que hemos leído? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? No, ingeniero. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a revisar el tiempo, a ver cómo vamos en el tiempo. Yo pensé que íbamos a poder comenzar convertidores CD, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Dice, el flujo de calor en un dispositivo semiconductor. Dice, el flujo debe pasar a través de la carcasa, atravesar la carcasa. ¿Sí? La interfase entre la carcasa metálica o plástica de los diferentes tipos de envolturas que tienen definidas,
900, una cantidad de envolturas que tienen definidas. Dice, la interfase entre la carcasa y el disipador de calor, y finalmente el aire del exterior. Cada paso adiciona resistencia al flujo del calor. Entonces, es como una cadena, ¿no? Cada región presenta una resistencia térmica. ¿Sí? Los valores importantes de resistencia térmica se muestran en la siguiente tabla, la tabla que vamos a ver a continuación. Recordemos que para un semiconductor dado existe una temperatura máxima de la unión bien definida. En últimas, el flujo de calor entre el semiconductor, la unión interna en el semiconductor, que tiene una temperatura de la unión, y la temperatura del medio ambiente exterior, dada una cierta pérdida de potencias veloz. Las pérdidas de potencia, recordemos que son las pérdidas que ocurren por conmutación y en estado permanente, cuando el transistor está cerrado, cuando el transistor está abierto y durante los procesos de apertura y cierre. Ese flujo se representa por la pérdida de potencia, que sería igual a la potencia calorífica conducida, es igual a la diferencia de temperaturas entre la temperatura interna de la unión, la temperatura ambiente y la resistencia térmica, donde R θ, J significa junction, unión, A ambiente. Esa resistencia térmica entre la unión y el ambiente es la resistencia térmica total entre la unión PN y el medio ambiente externo. ¿Okay? Para evitar problemas, es importante mantener a la temperatura de la unión menor o, en un caso crítico, igual a la temperatura máxima de la unión. Esto requiere que la pérdida de potencia en el semiconductor por la resistencia térmica unión ambiente más la temperatura ambiente debe ser menor o igual que TJ máximo. ¿Esto de dónde lo deducimos? Lo deducimos de aquí. Mire, de aquí nosotros, ¿qué pasa? Nosotros despejamos de aquí. Aquí en esta ecuación, temperatura de la unión. ¿Cuánto vale la temperatura de la unión? La temperatura de la unión de esta ecuación es P2 por R θJA más la temperatura ambiente. O sea, esta es la temperatura de la unión, esta, ¿sí? De la definición de resistencia térmica, y esa temperatura de la unión debe cumplir con esa condición, que debe ser menor o igual que la temperatura máxima de la unión permisible, especificada por el fabricante. Dice, algunas de las implicaciones de esta ecuación incluye las siguientes reglas. Para evitar un sobrecalentamiento, bien sea la pérdida de potencia o la resistencia térmica debe ser baja. ¿Sí? Póngale cuidado. Si la resistencia térmica es baja, significa, esta ecuación la interpreto de la siguiente manera. Si esta resistencia térmica es baja, entonces yo puedo conducir una cierta potencia calorífica con una diferencia de temperaturas bajas. Esa es la característica. Entonces, para una potencia calorífica que tengo que conducir, ¿sí? Si la resistencia térmica de los caminos
esto es baja, entonces se va a manifestar, se va a expresar, se va a reflejar en que la diferencia de temperaturas es baja. Es lo que quiere decir esto. Debe ser baja. Si llega a ser incrementalmente difícil mantener una parte fría, fresca, en la medida en que se incrementa la temperatura del ambiente, la temperatura externa, la temperatura que rodea al semiconductor. Lógico, si esta temperatura ambiente aumenta, el delta de T va a disminuir. Si el delta de T disminuye, entonces tendré que reducir la potencia que puede conducirse a través del sistema para ser evacuada esa potencia calorífica. Tercero, es mucho más difícil encontrar una temperatura máxima de la Unión en un día soleado del desierto bajo la, ¿cómo se llama? Lo del automóvil que se abre, donde está el motor, a levantar la tapa del motor del automóvil, que en una oficina de aire acondicionado, lógicamente. Aquí la temperatura ambiente fácil puede estar en el orden de la temperatura de 45 grados. ¿Sí? En un desierto. Mientras que aquí en el aire acondicionado podemos tener una temperatura ambiente de 20 grados, 18 grados. Esta expresión muestra justamente lo difícil que esto significa. Muy bien. Entonces, vemos aquí. Entonces, cómo tenemos tres resistencias térmicas de la trayectoria que existe desde el interior, desde la unión PN del semiconductor, las tres resistencias térmicas. Esta es la carcasa, aquí lo tenemos, se nos perdió, la carcasa o el encapsulado también, como se pueda llamar, carcasa o encapsulado del semiconductor, ¿sí? Se transfiere acá. ¿Cómo se transfiere aquí el calor? Por conducción, ¿cierto? Por conducción. Desde la unión, por el sistema de conducción, se hace fluir el calor, la potencia. Después viene, aquí tenemos nuestro disipador, y este disipador tengo que adosarlo, conectarlo, pegarlo a la envoltura, a la carcasa. Entonces tengo la temperatura sink del disipador. Entonces, aquí en este contacto, hay una resistencia térmica que se llama la resistencia térmica entre el case, la envoltura, y el sink, que es el disipador. Generalmente, cuando se hace bien esto puede ser del orden de 0,4 o 0,5 grados centígrados por vatio, ¿sí? Hay que hacerlo muchas veces y hay recomendaciones de tipo de las grasas que se deben utilizar. Y finalmente tenemos la resistencia térmica del disipador, de este disipador, ¿sí? Estas son las aletas. Entonces, aquí el proceso de conducción del calor es vía convección. Aquí conducción y aquí convección, ¿ok? Entonces, ¿qué consiste básicamente la selección? Es la selección del disipador. Yo tengo que seleccionar un disipador para mi transistor, ¿sí? Esa selección consiste básicamente en determinar cuánto vale esa resistencia. Una vez que yo tengo cuánto vale esa resistencia, voy entonces a los catálogos de los fabricantes, que él me ofrece diferentes formas, y me especifica, para esta forma, yo tengo esta resistencia térmica, me dan las dimensiones, etcétera. Entonces yo simplemente
selecciono de la oferta que me da el fabricante de disipadores, ¿sí? El valor requerido por mi cálculo. Eso es todo, ¿no? Aquí ustedes lo ven, la característica, dice resistencias térmicas para un semiconductor de potencia. Habla resistencia térmica, el símbolo y los comentarios. Johnson to Case, JC, no sé muy bien. Dice, es una propiedad de una parte dada. Este modela la resistencia al flujo de calor desde el interior de la parte hasta su superficie. Se especifica por el fabricante de las partes del semiconductor. Después el case to zinc. Esta parte no está en contacto perfecto con el disipador de calor. O sea, el case no queda perfecto. Este modela la resistencia térmica de la disposición de montaje y cualquier aislamiento, ¿sí? Los fabricantes de disipadores usualmente proveen advice, consejos sobre buenos métodos para ese montaje. Después tenemos la resistencia del disipador al ambiente. Dice, este valor está determinado por el desempeño de la convección del disipador de calor y es especificado y se especifica por el fabricante del disipador. Depende de manera importante sobre los flujos, las variaciones del flujo de aire. En cierto modo, es otra manera de decir cuál es la velocidad del aire. ¿Cuál es la velocidad del aire? ¿Ok? Y está la resistencia de la unión al ambiente, que es toda esta, la suma de todas es esta. Desde acá, J hasta A es esta, que sería la suma de todas estas tres. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener un problema muy sencillo que nos describe el concepto de estos disipadores. Esto es muy sencillo. 33. Dice, problema acerca de los disipadores de calor. Dice, un MOSFET de potencia en una aplicación de un convertidor de CDC debe soportar una pérdida de potencia de 30 vatios. El dispositivo se fabrica en un empaquetamiento, en un envoltorio, en una cápsula tipo TO220, muy típica, muy comercial. Tiene unas especificaciones típicas para el MOSFET en este tipo, en esta clase de empaquetamiento de envoltura, que me dice, mire, la resistencia térmica de la unión a la envoltura, a la carcasa, es de 1.2 grados Kelvin por vatio. La temperatura máxima de la unión, no sé, es 150 grados centígrados. El fabricante reporta que sin un disipador de calor, el valor de la resistencia térmica, JA, de la unión al ambiente, es de 45 grados Kelvin por vatio. Se pregunta, ¿puede manejarse la pérdida de potencia, 30 vatios? ¿Puede manejarse el valor de esta pérdida de potencia sin un disipador de calor? Entonces dice, no, si no, entonces asuma que la resistencia térmica del case al ambiente es de 1 grado Kelvin por vatio
y sugiera una especificación para la resistencia térmica del disipador, del zinc al ambiente, para encontrar estos requerimientos. ¿Qué significa? Dice, mire, vamos a ver si esto se puede manejar así, sin disipador. Y si no se puede manejar sin disipador, pues dígame cuál es la resistencia térmica de ese disipador para seleccionarlo. Entonces, recordamos la definición clave, básica, elemental, o sea, la ley de Ohm, la ley de Ohm acá para los circuitos térmicos. La pérdida de potencia, la potencia calorífica que se puede conducir, que es igual a las pérdidas de potencia, es la diferencia de temperaturas de RθJ. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que esta pérdida es 30 vatios, 30 por RθJA es esta T. Muy bien. Miren, veamos lo siguiente. Esta resistencia térmica que tenemos aquí me dice, mire, entre el junction, la unión y el ambiente, sin disipador me dice que es de 45. ¿Qué me dice? Por cada vatio que yo conduzca de potencia calorífica, se me incrementa la temperatura, ¿entre qué? Entre la unión y el ambiente en 45. Inmediatamente dicen, uy, terrible, mire, porque si por cada vatio hay 45 y yo necesito 30, entonces, ¿qué significaría? Que la diferencia de temperatura sería 30 por 45, más de 1200. No, imposible. Aquí, de una vez, al mirar este valor, vemos que es imposible que ese transistor disipe 30 vatios sin disipador. No, porque imagínense qué elemento va a soportar 1200. Entonces, definitivamente, hay alguna... El único caso en el que... Sí, señor. El único caso en el que... Sí, el único caso en el que podría soportar eso es que la temperatura del ambiente fuera negativa, ¿verdad? O sea, fuera por debajo de cero. Sí, pero físicamente no existe eso, esa posibilidad. Ahí la única sería, ingeniero, utilizar estos aislantes térmicos y disipador de calor, supongo. No, porque ¿qué significa? Si yo tengo aquí, con esta condición, lo máximo, si es 150 grados, 150 GTJ, y yo tengo una temperatura ambiente de 25, la diferencia, por ejemplo, serían 125. Para tener 125 acá, significaría que yo no podría disipar más de 3 vatios. Porque con 3 vatios sería 3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y una 13. Y me estaría pasando. O sea, yo no puedo exigirle a ese transistor sin disipador que sus pérdidas sobrepasen los 3 vatios. Es imposible. ¿Por qué? Porque se me sobrepasa esa condición de la temperatura máxima de la unión de 150 grados. Entonces, lo que queda es saber, la primera pregunta ya queda respondida, decir, no, señor, yo no puedo manejar eso. Eso no se puede manejar sin disipador. Como sé que no se puede manejar sin disipador, entonces la pregunta es, y bueno, entonces, ¿cuál es el disipador? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos aquí, de esta ecuación, esto es 30, que necesitamos llevar 30. RθJA sería esta acá. Y entonces vemos esta ecuación que la tenemos aquí. Esta es la temperatura de la unión, mire. Esta. RθJ por P2 es esta diferencia. T de la unión menos T ambiente. Si asumimos que la temperatura máxima es 150 y que hay una temperatura ambiente de 25, entonces esto debe ser igual a menor o igual que 125. ¿Sí? Entonces, de aquí yo despejo. ¿Cuánto vale la resistencia térmica de la unión al ambiente? Y vale 4.17 grados Kelvin por vatio. Entonces, me voy a la información del fabricante y el fabricante me dice, mire,
la resistencia térmica, JC, entonces, ¿qué es lo que me voy a hacer yo aquí? Ponle cuidado. Entonces, yo tengo de J hasta A. De J hasta A es este valor, 417. Entonces, esa resistencia está formada. Voy al datasheet, que el datasheet me da esto. A ver, el datasheet me da esto. Esta la asumo, si con los datos del fabricante que me dice, mire, si usted usa una grasa buena y hace un buen contacto físico, esa resistencia térmica está en estos valores. Entonces, con eso, pues, deduzco el valor de RSA. ¿Quién llora por ahí? ¿Quién llora por ahí? ¿Quién está llorando? ¿Qué le están haciendo al niño? Cuéntenme. ¿Ah? ¿Lo están obligando a ver la clase de electrónica de potencia? ¡Qué martirio tan terrible! ¿Ah? ¡Qué martirio! Ok. Muy bien. Entonces, conociendo, este es el valor total. El fabricante me dice, mire, el de JC es 1.2. ¿Sí? Y entre el K y el sin, yo puedo asumir 1. Entonces, esto me queda la diferencia, 1.2 más 1, me queda la diferencia 1.97. Esta sería la resistencia térmica entre el zinc y el ambiente. Entonces, yo tengo que seleccionar de mis información que tengo, qué disipador tiene esa resistencia térmica, ¿no? Esa resistencia térmica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo los diferentes tipos de disipadores, ¿sí? Y, mire, hay uno que tenga, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos uno que tenga menor de 1.97, menor de 1.97. Entonces, perfectamente, aquí podríamos seleccionar de esta gama, podemos seleccionar a este, por ejemplo, que tiene 1.7 y me cumple con esa condición, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el disipador tipo 6? Este disipador que me vende el fabricante, él me dice, mire, este tipo de disipador tiene esa resistencia térmica que es 1.7. Y yo necesito que sea menor que 1.9. Estoy bien, sí, estoy bien. ¿Qué significa? Que mi temperatura de la unión va a ser mucho menor que 150. Pues va a ser alrededor de unos 130 grados, 135 grados. ¿Ok? Eso es lo que... Ingeniero, qué pena. Usted Sí. estaba compartiendo pantalla, pero ya no. No puede ser. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí se deja de compartir. No, sigue, yo lo veo. Sí, él sigue, ahí sale. Sí, ahí está. Lo que pasa es que él también, de pronto él está. Entonces el viendo problema es otra mío, pantalla. no lo veo. De pronto Bueno. tiene otra pantalla fija. ¿El problema es particular o es general? ¿Aló? Probablemente entonces sea particular, Compañero. ingeniero, porque Ok. no la veo. Bueno, perfecto. Recordemos que, sin embargo, ustedes tienen esas diapositivas en su poder, ¿oyó? Ustedes tienen esas diapositivas en su poder. Entonces, 15 y 44. Bueno, con esto prácticamente terminamos nuestra clase. Ahí hay otro ejemplito, por favor, se lo leen. Si hay algo que no entiendan, con lo que hemos hablado, queda más que claro este problema, ¿ok? Y ustedes lo leen y si no entienden algo, pues me lo manifiestan en la próxima clase. ¿Sí? Ya es la hora, son las 3:45 y entonces damos por concluida la clase de hoy. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Ah? Muchas Nos gracias, queda- ingeniero. Bueno, que tengan una feliz tarde entonces. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Felicidades. Que siga mejorando, ingeniero. Gracias, muy amable. Gracias por sus buenos deseos. Eso ha ayudado mucho. Vamos aquí a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y ahora seguimos con nuestra tarea de calificación de
rutina, cumplir con